Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Alejo, espero que todos estén muy bien. Hoy voy a hablar sobre el sistema métrico decimal orientado a las conversiones en unidades de distancia. Bien, ¿qué es el sistema métrico decimal? Si analizamos un poco el nombre, el título, por así decirlo, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto cuyas partes están relacionadas y trabajan, digamos, para un fin. Métrico nos hace pensar en medida. Decimal nos hace pensar en el número 10. Entonces dice aquí que el sistema métrico decimal es un sistema de medida donde los múltiplos y submúltiplos de la unidad principal están relacionadas entre sí por múltiplos y submúltiplos del número 10. Básicamente es un sistema de unidades que está relacionado con el número 10. Ahora, este sistema lo podemos emplear en distancia, masa, capacidad, superficie o área y volumen. Cuando hablamos de distancias, el sistema métrico decimal luce de esta manera. Tenemos como unidad principal o unidad patrón, tenemos el metro. Los múltiplos, es decir, las unidades más grandes, las unidades mayores que el metro, están del lado izquierdo. Tenemos acá el kilómetro, hectómetro y decámetro. Hacia el lado derecho encontramos los submúltiplos, es decir, aquellas unidades que son más pequeñas que el metro. Tenemos entonces el decímetro, el centímetro y el milímetro. Ahora, ¿cómo se relacionan estas unidades? Miren lo siguiente. Tenemos hacia el lado izquierdo en los múltiplos que el decámetro, que por cierto lo podemos representar como D mayúscula y M, o como D mayúscula AM, el decámetro son 10 metros. Esos 10 metros equivalen a 10 a la 1 metros. Más allá tenemos entonces el hectómetro, que equivale a 100 metros. Ese número 100 resulta de la potencia 10 a la 2. Recordemos que 10 a la 2 es 10 por 10, 100. Hacia el lado izquierdo, más allá hacia el lado izquierdo, tenemos entonces el kilómetro, que equivale a 1000 metros. Ese 1000 es igual a 10 a la 3. Recuerden que 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, es decir, 1000. Hacia el lado derecho, hacia el lado de los submúltiplos, tenemos entonces el decímetro, que no es más que la décima parte de un metro. Si tomamos un metro y lo dividimos en 10 partes iguales, cada parte de ellas es un decímetro. Este undécimo también lo podemos escribir como 10 a la menos 1. El centímetro no es más que la centésima parte de un metro. Si tomamos el metro y lo dividimos en 100 partes iguales, cada parte no es más que un centímetro. Este 1 sobre 100 equivale a 10 a la menos 2. El milímetro no es más que la milésima parte del metro. Es decir, tomamos el metro, lo dividimos en 1000 partes iguales, cada partecita es un milímetro. Este número, 1 sobre 1000, lo podemos escribir también como 10 a la menos 3. Entonces, observen cómo el número 10 está presente en cada una de las unidades, ya sea múltiplos o submúltiplos. También podemos notar la presencia del 10 en lo siguiente. Si yo reúno 10 milímetros, vamos a tener 1 centímetro. Si reúno 10 centímetros, voy a tener 1 decímetro. Si reúno 10 decímetros, eso equivale a 1 metro. Y de allí en adelante, ya lo hemos mencionado, pues simplemente tenemos 10 metros, nos da 1 decámetro. 10 decámetros son 1 hectómetro. 10 hectómetros son 1 kilómetro. Entonces miren cómo, curiosamente, el número 10 está presente en todo el sistema. Veamos qué sucede en cuestión de masa. Es decir, cuando hablamos de la magnitud masa, ¿cómo funciona el sistema métrico decimal? Podemos pensar en la unidad principal como el gramo. Hacia el lado izquierdo, los múltiplos, decagramo, hectogramo, kilogramo. Hacia el lado derecho, los submúltiplos, decigramo, centigramo y miligramo.
Miren que la estructura es la misma que vimos ahora en cuestión de distancia. ¿Sí? Tenemos aquí el decagramo son 10 gramos, hectogramo 100 gramos, kilogramo 1000 gramos. Hacia el lado derecho, decigramo es un décimo de gramo, centigramo es la centésima parte de un gramo, mientras que el miligramo es la milésima parte. Las potencias de 10 siguen siendo las mismas. Ahora, ¿qué sucede en cuestión de capacidad? Entonces, tenemos en la parte central el litro, ¿sí? Como unidad principal. Hacia el lado izquierdo los múltiplos de decalitro, hectolitro, kilolitro. Hacia el lado derecho tenemos decilitro, centilitro y mililitro. Miren, la estructura sigue siendo la misma, solamente que al cambiar la unidad principal, pues simplemente los múltiplos y submúltiplos van a recibir el nombre respectivo. Bien, ¿qué sucede en cuestiones de área? El sistema métrico decimal funciona de una manera diferente a las anteriores magnitudes. Acá, por ejemplo, tenemos como unidad principal el metro cuadrado. Miren que aquí hacia el lado izquierdo tenemos los múltiplos, pero ya no vamos a ir aumentando la potencia de 10 de 1 en 1. Aquí la potencia de 10 aumenta de 2 en 2. Es decir, un decámetro cuadrado son 100 metros cuadrados. Estos 100 metros cuadrados equivalen a 10 a la 2. 10 a la 2. Ahora, el hectómetro cuadrado son 10.000 metros cuadrados. La potencia correspondiente es 10 a la 4. Para el kilómetro cuadrado tenemos entonces 1.000.000 de metros cuadrados. Este número es igual a 10 a la 6. Observen que aquí las potencias de 10 aumentan de 2 en 2. Comenzamos aquí en 2, 4 y 6. Ahora, hacia el lado derecho tenemos los submúltiplos. Aquí encontramos el decímetro cuadrado, que es la centésima parte de un metro cuadrado. La potencia correspondiente es 10 a la menos 2. Continuamos con el centímetro cuadrado, que no es más que la 10.000ª parte del metro cuadrado. Miren que aquí la potencia es 10 a la menos 4. El milímetro cuadrado es la millonésima parte de un metro cuadrado. Este valor equivale a 10 a la menos 6. Miren cómo hacia el lado derecho la potencia va cambiando de 2 en 2. Aquí comienza con menos 2, pasa a ser menos 4 y luego menos 6. ¿Qué sucede en cuestión de volumen? Básicamente la estructura es muy semejante a las anteriores, solo que aquí vamos a observar que las potencias de 10 van a cambiar de 3 en 3. Tenemos entonces en los múltiplos decámetro cúbico, son 1.000 metros cúbicos. Ese 1.000 equivale a 10 a la 3. El hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Ese millón lo representamos como 10 a la 6. Tenemos el kilómetro cúbico, que no son más que 1.000 millones de metros cúbicos. Ese número equivale a 10 a la 9. Miren cómo las potencias del 10 cambian de 3 en 3. Aquí comenzamos con 3, pasamos a 6, luego a 9. Ahora, en cuestión de submúltiplos tenemos el decímetro cúbico, que es la milésima parte de un metro cúbico. Este número equivale a 10 a la menos 3. Tenemos el centímetro cúbico, que no es más que la millonésima parte de un metro cúbico. Este número equivale a 10 a la menos 6. Y tenemos el milímetro cúbico, que no es más que la millonésima parte de un metro cúbico. Este número equivale a 10 a la menos 9. Miren que aquí también las potencias de 10 van cambiando de 3 en 3. Vamos de menos 3, menos 6 a menos 9. Vamos a ver cómo hacemos conversiones en las unidades dentro del sistema métrico decimal. Es decir, vamos a hablar de distancias. ¿Cómo convertimos de una unidad a otra dentro del sistema métrico decimal? El primer ejemplo habla aquí de una cerca
que hay un personaje que dice que esta cerca mide 0.174 hectómetros. Frente a él hay otra persona que se pregunta, bueno, ¿y esa medida a cuántos metros equivale? Tenemos entonces una unidad conocida, una medida conocida, 0.174 hectómetros, y desconocemos cuántos metros hay allí, es decir, a cuántos metros equivale esta medida. Bueno, vamos a averiguar. Este método que les voy a mostrar a continuación es un método muy sencillo, digamos que es un método visual, pero está sustentado en operaciones aritméticas muy sencillas. Tenemos lo siguiente entonces. Tenemos la medida conocida. Partimos entonces de la tabla del sistema métrico decimal, aplicado obviamente a distancias. Y vamos a ubicar este número dentro de la tabla. Para eso tenemos aquí estas casillas vacías para ubicar entonces tanto los dígitos como el separador decimal. ¿Qué hacemos entonces? Voy a ubicar el punto, la coma, el separador decimal y el número que está a su izquierda dentro de la casilla de la unidad conocida, en este caso hectómetros. Entonces miren lo que sucede acá. Tenemos en la casilla hectómetros el 0 y el punto. Básicamente el inicio de todo es ubicar el punto y el número que está a la izquierda en la casilla de los hectómetros, que es, repito, la unidad conocida. Los demás dígitos, ya sea a la izquierda o a la derecha, se escriben uno a uno en las casillas vacías. Me explico. Miren que el 1, el 7 y el 4 se han escrito cada uno en una de las casillas de la tabla. Si hay más dígitos hacia el lado izquierdo, se escriben en el orden correspondiente. Lo importante es que lo que haya aquí al final escrito corresponda al número que me han dado en un principio. Muy bien. Verificamos que la casilla que nos interesa, en este caso la casilla de metros, haya sido ocupada por algún número. En este caso sí está ocupada, no hay ningún problema. ¿Qué sucede si no estuviera ocupada? Pues simplemente vamos a llegar a ella empleando ceros. Miren lo siguiente, entonces tenemos ya el número ubicado, le quitamos el separador decimal, nos va a quedar simplemente 0,174 y vamos a ubicarnos aquí, en la casilla a la cual vamos a convertir este número en metros. Es justamente allí donde vamos a colocar el separador decimal de nuevo. Va a quedar aquí entonces, formándose el número 17.4. Este 0 que está aquí al lado izquierdo lo puedo obviar. Simplemente digo 17.4. ¿Qué dice aquí el texto? Dice que borramos el separador decimal. Miramos si la casilla que nos interesa, en este caso los metros, o sea, la casilla a la cual queremos convertir está ocupada. Si está ocupada, entonces simplemente ponemos allí el separador decimal, el punto en este caso. Si no está ocupada, pues debemos añadir tantos ceros como sean necesarios para llegar a esa casilla. Y luego si ubicamos en ella, al lado derecho del número que esté allí escrito, ubicamos allí el punto, el separador decimal. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la operación matemática que sustenta esto? Es muy sencillo. Miren, el punto, el separador decimal, estaba en la casilla de los hectómetros. Si ustedes lo piensan, simplemente movimos ese punto, ese separador decimal, 2 casillas a la derecha, 2 lugares a la derecha. ¿Listo? Para que se formara el 17.4. Mover el punto de esta manera, mover el separador de esta manera, no es más que multiplicar 0.174 por 10 a la 2. El 10 es una base constante, mientras que en este caso el 2 no es más que el número de lugares hacia donde movimos el punto. En este caso lo movemos 2 lugares a la derecha, ¿sí? Por eso aquí estamos multiplicando por 10 a la 2. Entonces miren que multiplicar este par de valores nos va a dar 17.4. Pues en este caso la unidad correspondiente serían metros. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí una situación con una cuerda. Dice este personaje que la cuerda
mide 53.8 decímetros. Esta persona dice entonces, bueno, ¿y qué pasa si lo expresamos en hectómetros? ¿Cuál sería la medida en hectómetros? Entonces tenemos acá 53.8 decímetros es igual a un valor en hectómetros que desconocemos por ahora. Vamos a ver entonces cuál sería la respectiva conversión. Partimos nuevamente de la tabla del sistema métrico decimal, como lo hemos visto hasta ahora. Ubicamos en ella el 53.8 de la siguiente forma. El punto y el número que esté a su izquierda, es decir, el 3, el dígito que esté a su izquierda, el 3, vamos a ubicarlo en la casilla de decímetros, es decir, acá, vamos a ubicarlo allí. Y los demás dígitos los ubicamos ya sea a la derecha o a la izquierda de ese 3, es decir, aquí por ejemplo el 5 se ubica a la izquierda del 3, el 8 a la derecha del 3. Miren que el número que se forma en este caso es 53.8, es el mismo número que tenemos acá en la parte superior, es decir, que está bien ubicado. ¿Qué hacemos a continuación? Borramos el separador decimal, es decir, ya este punto aquí ya no va a aparecer. Y vamos para la casilla de hectómetros, es decir, para esta casilla que está acá. En un principio, después de borrar el punto, el separador decimal, yo me doy cuenta de que esos hectómetros, esa casilla estaría vacía, no estaría ocupada, ¿ya? Porque miren que el número que tenemos llegó hasta metros, hasta la casilla de metros. Las otras dos casillas quedarían vacías. ¿Qué hacemos entonces? Las llenamos con ceros. Y finalmente, lo que hacemos es, en la casilla de hectómetros, que es la unidad que me interesa, pongo el punto, pongo el separador decimal. Y listo, se forma entonces el número 0.0538, en este caso sería hectómetros. Ahora, ¿qué operación matemática sustenta esto que acabamos de hacer? Miren, lo que hicimos acá fue ir de la casilla decímetros a la casilla hectómetros. Entonces observen que esto no es más que 1, 2, 3 casillas a la izquierda. Ese número de casillas lo empleamos como exponente del 10. 10 a la 3. Dividir 53.8 entre 10 a la 3, es decir, 53.8 dividido 1000, nos da el mismo resultado que obtuvimos simplemente con la tabla y con el hecho de mover el punto del separador decimal. Muy bien. Tenemos acá una situación donde esta persona dice que el edificio mide 1.39 decámetros de altura. Y la persona que está enfrente se pregunta, bueno, ¿y a cuántos centímetros equivale esa medida? Que conocemos la altura del edificio en decámetros y vamos a escribirle en centímetros. Es decir, tenemos una medida de 1.39 decámetros que es igual a una medida que no sabemos todavía, un valor en centímetros. ¿Qué hacemos entonces? Observen. Partimos nuevamente de la tabla vacía, ubicamos el punto y el dígito que está a su izquierda, es decir, 1 y el punto, en la casilla de decámetros. Aquí están, miren, el 1 y el punto. El 3 y el 9, cada uno lo escribimos en casillas diferentes, 3 y 9. Borramos el punto, borramos el separador decimal y verificamos qué sucede en la casilla de centímetros. Miren que la casilla de centímetros aquí estaría vacía, ¿ya? Pues para llegar a ella simplemente ubicamos un 0. Entonces miren que ya el separador decimal no está aquí, ya fue borrado. Y la casilla de centímetros está ahora ocupada con un 0. Finalmente, allí en esa casilla a donde llegamos, ubicamos el separador decimal. En este caso se forma un número entero, 1390. Recuerden que este punto al final simplemente me hace pensar que esto es un número entero. Quiere decir que 1.39 decámetros no es más que 1390 centímetros. Ahora, ¿qué operación matemática sustenta esto? Es muy sencillo. Miren que pasamos de decámetros a
centímetros. Tenemos allí entonces 1, 2, 3 casillas. Básicamente ese 3 es lo que empleo aquí como potencia del 10. Entonces miren que si hago un conteo hacia la derecha, estamos hablando aquí de una multiplicación con una potencia de 10. Si el conteo lo hiciéramos hacia el lado izquierdo, pues podremos pensar simplemente en una división, empleando de la misma forma una potencia de 10, donde el exponente es el número de casillas que contamos para llegar a la unidad que necesitamos. En este caso, 1.39 por 1000 no es más que 1390 y la unidad correspondiente serían los centímetros. Bueno, los invito a que realicemos el siguiente ejercicio de conversión de unidades. Vamos a completar la tabla que tenemos en pantalla con las conversiones solicitadas. Por ejemplo, aquí tenemos 23.71 kilómetros. Vamos a convertirlo en decímetros. Estos hectómetros en centímetros, estos centímetros en kilómetros, estos milímetros en decámetros. Las respuestas aparecerán en pantalla en contados segundos. Muy bien, aquí tenemos entonces las respuestas al ejercicio. Tenemos que 23.71 kilómetros equivale a 237.100 decímetros. 0.08432 hectómetros equivale a 843.2 centímetros. 18.924.3 centímetros equivale a 0.18924 kilómetros. 4.525.7 milímetros equivale a 0.45257 decámetros. Y eso es todo. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones.